A mis 18 años empecé a invertir en bolsa con mucha motivación y pasión, con la idea de que algún día aquello que estaba haciendo se pudiera convertir en mi trabajo y a la vez en mi pasión. Durante los últimos 5 años, como digo, he estado invirtiendo y he estado aprendiendo día a día de manera continua, recorriendo parte de este largo camino como es el mundo de la inversión. No obstante, he llegado a un punto en el que quiero dar un paso más hacia adelante y estoy en un punto, como digo, de inflexión, en el que he creado un nuevo proyecto llamado Turtle Capital. Básicamente, aunque ahora explicaré en más profundidad qué es este proyecto, en resumen, es un proyecto basado en mi cartera de acciones, la cartera de Turtle Capital, y voy a enseñar tanto las posiciones como la evolución de la cartera como mi filosofía de inversión. Mi plan va a ser monitorizar la cartera durante varios años a largo plazo, ya que mi filosofía se orienta a largo plazo, no solo mostrando las posiciones, lo que compro y lo que vendo, etcétera, sino también mi dinero real, lo que estoy invirtiendo a tiempo real. Esto lo hago para ser totalmente transparente, para ayudar también a otras personas, a otros inversores que puedan estar en mi misma posición, y debido a que puede ser un factor diferenciador dentro de esta industria que a veces es muy opaca y hay mucha gente que no muestra resultados. Mi objetivo es generar valor en las inversiones y batir al mercado de referencia. De ser así, de tener un buen resultado a largo plazo y de batir a los índices de referencia creando valor con mis inversiones, podría algún día quizás tener la oportunidad de crear algún vehículo de inversión como un fondo y gestionar dinero de terceros también, teniendo un historial detrás que me avale. De lo contrario, mi propósito no tendría sentido y mi hipótesis no sería válida. Por lo tanto, en este primer capítulo de Turtle Capital os voy a mostrar lo siguiente. 1. Mi trayectoria personal. 2. La estrategia de inversión. 3. El rendimiento actual. 4. Las acciones en cartera. Y 5. El dinero real actual que está en la cartera. Y antes de empezar, tengo el placer de anunciar que este vídeo está promocionado por Cobas Asset Management, la empresa del gran Francisco García Paramés, también conocido como el Warren Buffett español, el cual trabaja, como vemos, junto a un equipo de grandes profesionales. Paramés, para aquellos que no lo conozcáis, es uno de los mejores inversores españoles de la historia. De hecho, fue uno de los pioneros en invertir con la estrategia Value Investing, obteniendo grandes resultados durante muchos años. En este caso, como veis, os quiero mostrar el canal de YouTube de Cobas Asset Management. Se publican vídeos muy interesantes donde, aparte de hablar sobre cómo invierte Cobas, también explican la evolución de sus fondos y las principales noticias de actualidad bursátil. Aquí, como veis, por ejemplo, tenéis el último meeting anual de Cobas, donde podemos ver al gran Paramés hablando sobre inversión durante casi 3 horas de manera gratuita. Esto es contenido de calidad y aporta muchísimo valor. Poder escuchar a un inversor profesional con un gran track record hablando sobre sus inversiones de manera gratuita, por lo que os voy a dejar el link tanto aquí arriba como aquí abajo en la descripción por si queréis pasaros por su canal de YouTube y suscribiros. Bien, pues pasamos al punto número 1, que es un poco mi trayectoria personal. Mi nombre, para aquellos que no me conozcáis, es Adrián Rivero, soy de Barcelona y actualmente tengo 23 años. Llevo invirtiendo, como he dicho antes, desde los 18, por lo tanto aún es un corto camino y me queda muchísimo por aprender. Mi carrera en el mundo de la inversión, de valoración empresarial, empezó en la universidad cuando di una clase sobre esto mismo, sobre inversión y sobre el análisis empresarial. Tenía un profesor muy bueno que me inició en este mundo y de hecho el primer libro que nos hicieron leer en esa asignatura fue el gran libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente. Desde aquel momento la inversión ha sido tanto mi profesión como mi pasión y le dedico muchísimas horas cada día y cada semana para mejorar constantemente, ya que aprendes y a veces tienes que reaprender cosas que ya habías visto anteriormente. A medida que he ido pasando el tiempo, sí que me he ido especializando en el análisis fundamental, también muy dirigido a las small caps o empresas más pequeñas, de las cuales hablaremos posteriormente. Por ahora he realizado varios cursos, quizá el que más me marcó fue el de Alejandro Estebarán, que muchos de vosotros lo conoceréis por el canal de Arte de Invertir. Tiene un curso en bolsa, el cual recomiendo y me fue muy bien para hacer un clic y fue un punto de inflexión para que yo empezara a tomarme esto de la inversión desde otro punto de vista y de una manera más profesional. Actualmente también estoy apuntado en el programa CFA, que es básicamente un título internacional financiero, y también estoy cursando un máster impartido por la escuela OMA en Madrid de Value Investing y la teoría del ciclo económico austriaco. Además de esto, le tenemos que añadir todas las horas de estudio de compañías, de libros, etc. Y también he trabajado en una EAFI como analista de renta variable, sobre todo enfocado en small caps. Desde 2019 soy también divulgador financiero en YouTube, que es donde me estáis viendo, y donde ya somos más de 23.000 seguidores, lo cual quiero agradecer
mucho a todos vosotros, ya que estáis constantemente apoyando este canal que poco a poco va creciendo y va teniendo cierta repercusión. También me podéis seguir en Twitter, donde comento y subo mucha información de las empresas que sigo, y también hablo sobre inversión, que es Adrià Ribero _, donde también ya somos más de 6.000 seguidores. También actualmente estaba subiendo tesis de inversión gratuitas a adriarribero.com, pero ahora con este nuevo proyecto voy a pasar a subirlas al nuevo blog de Turtle Capital, y serán tesis más profundas y aún más profesionales, o al menos eso voy a intentar. Por lo tanto, los que estabais suscritos a adriarribero.com ya estáis suscritos también a la nueva newsletter de Turtle Capital, porque se enlazan, es algo que será compatible. No obstante, aquellos que no estéis suscritos os podéis suscribir a la newsletter entrando también al link de la descripción o aquí arriba para seguir el proyecto continuamente desde YouTube y también desde el blog. Blog donde ya somos en muy poco tiempo más de 3.000 personas. Quiero insistir en que Turtle Capital no es un vehículo de inversión, son inversiones privadas que hago yo y cada uno tiene que hacer su propio análisis y decidir por él mismo si quiere comprar o no. Si os preguntáis de dónde proviene el nombre, no es de Turtle Creek, que es otro fondo que me gusta mucho y a veces sacamos en el canal, sino que viene de una referencia de Breaking Bad, la cual estoy viendo actualmente. Uno de los personajes, que es el actor Machete, es apodado Tortuga en la serie, y a veces le preguntan ¿por qué te llaman Tortuga? Y él mismo responde lo siguiente: me llaman Tortuga porque voy despacio, pero siempre gano. Esto me impactó y creo que enlaza muy bien con mi filosofía de inversión a largo plazo. Dicho esto, si tenéis más preguntas sobre mi vida personal o sobre la inversión de Turtle Capital en general, dejadmelo en los comentarios. También dejadme más ideas sobre qué queréis que suba a los próximos episodios. Si las posiciones explicadas, tesis de inversión de la cartera, empresas que esté revisando, que esté mirando para futuras inversiones, etc. Bases de Turtle Capital. Mi estrategia de inversión ha ido formándose a partir de la experiencia y también de escuchar y leer a grandes inversores que han tenido mucho éxito, como son Terry Smith, Warren Buffett, Joel Greenblatt y ciertos aspectos que también me gustan de Michael Burry, entre otros. Aquí tenéis un resumen de la estrategia. Vamos a hablar primero del value investing, o como lo defino yo, de la exposición de la cartera a nivel geográfico, de la concentración, de cuántas acciones hay en cartera, de la capitalización, de los tipos de empresas en los que voy a invertir y de la rotación de la cartera. Empezamos por el value investing. Lo clásico es entender el value investing como lo siguiente. Vemos que la empresa tiene un valor intrínseco que calculamos y lo ideal es comprar la acción por debajo de ese valor intrínseco, creando un margen de seguridad, que es lo que creó el mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham. Siempre hay un eterno debate entre value y growth, ya que growth es cuando pagamos múltiplos más elevados, pero porque esa compañía está en una fase de crecimiento explosivo, y después tenemos la zona más value, que es comprar, como hemos dicho, esas compañías por debajo de su valor intrínseco, para esperar a que vuelvan a su valor real y generar un retorno. En mi caso sí que me defino como un value investor, pero defino value de manera diferente a la definición clásica. Mi definición de value investing es invertir en aquellas compañías sin discriminación entre si son de perfil growth o de perfil value, pero que me aporten un retorno con un mínimo riesgo, con un mínimo coste, y que sean inversiones asimétricas, es decir, que tengan un retorno potencial mucho más elevado que el riesgo que estoy tomando. Por lo tanto, no voy a discriminar a ningún tipo de empresa y puedo invertir, o estoy abierto a invertir en cualquier tipo de acción, siempre, como digo, que me pueda generar valor a largo plazo. Dicho esto, pasamos con la exposición. Recientemente Europa está muy barata y he podido encontrar muchas oportunidades a precios bastante atractivos. Por lo tanto, actualmente la cartera, como vemos, está o tiene una exposición del 40% en Europa, de un 20% en UK, del 25% en Canadá y del 15% en Estados Unidos. Y también quiero destacar algo muy importante que muchos de vosotros ya sabréis. Y es que la cartera va a estar compuesta en su totalidad por acciones, es decir, por renta variable. Sí que es cierto que estas acciones pueden ser más volátiles que la renta fija, por ejemplo, pero la volatilidad no equivale a riesgo, al contrario. Cuando hay volatilidad es nuestra amiga y es cuando podemos comprar a mejores precios y obtener mejores rentabilidades que el mercado. Sin embargo, no descarto el uso de opciones también para hacer value investing, como vender opciones call o algunas estrategias parecidas que pueden ayudarte a conseguir algunos puntos más de rentabilidad
durante el año natural. Pero es algo que tengo que aprender profundamente antes de utilizar. Pero es uno de los objetivos en el cual me quiero centrar este año y el siguiente. Aparte de esto, sí que descarto las operaciones en corto, ya no solo por el apalancamiento, sino también por su falta de asimetría, ya que cuando vendemos en corto, que para los que no lo sepáis es vender en contra, apostar en contra de una acción a que va a bajar y tú ganas dinero cuanto más baje, pues la acción solo puede bajar hasta 0. Si vale 100 puede bajar hasta 0, pero puede aumentar de manera ilimitada. Entonces, esa falta de asimetría hace que no me sienta atraído por este tipo de operaciones, aunque lo respeto y hay mucha gente que ha ganado dinero haciéndolo de manera consistente. En cuanto a esta exposición geográfica, sí que es cierto que no tengo límites y voy a invertir de manera internacional, siempre que sean países desarrollados y que no tengan problemas estructurales a nivel político, económico o militar. Aparte de eso, sí que me centro mucho en ciertos territorios. Últimamente he mirado muchas compañías de Canadá, de Australia, del norte de Europa. En países nórdicos hay muchas small caps muy interesantes, también en UK, en Reino Unido y también obviamente en América. Esta exposición, aunque la rotación que veremos después no será muy elevada, es cierto que me guiaré a partir de las valoraciones a las cuales coticen estos territorios, ya que por ejemplo ahora Europa está mucho más barata que Estados Unidos, por eso también me estoy centrando más en este territorio. Pasando al punto número 3, tenemos la concentración. Y aquí vemos que he puesto que el portfolio irá de 10 a 15 acciones máximo en cartera. Esto básicamente lo hago por dos razones. Primero, es que estas acciones que yo compro y en las cuales invierto necesitan un seguimiento, algunas más y otras menos, pero es un seguimiento constante que me lleva mucho trabajo. Entonces, si tuviera 30, 50 acciones, sería imposible mantener primero mi convicción en esa inversión a lo largo del tiempo, y después me sería imposible seguir a tantas compañías a la vez con resultados trimestrales, anuales, actualizando plantillas, etc. Por lo tanto, prefiero concentrarme en ideas con mucha convicción, que controle bien, que las conozca profundamente. La razón número 2 es muy interesante y la descubrí leyendo el libro de You Can Be Stock Market Genius de Joel Greenblatt, donde él mismo comentaba que era mejor tener una cartera concentrada, debido al siguiente dato. Solo 2 acciones pueden eliminar el 46% del riesgo no relacionado en el mercado. Este número sube al 72% con 4 acciones, 81,5, 93,16, etc. Y aquí viene lo importante. Como puede ver, la cantidad de riesgo no relacionado con el mercado disminuye cuantas más acciones posee, lo cual ya era obvio, pero necesitaría poseer 32 acciones para eliminar el 96% del riesgo, que no es de mercado, y la friolera de 500 acciones para casi erradicarlo al 99%. Es decir, que al principio, cuando pasamos de tener una acción a 2, la diversificación, el beneficio de esta diversificación es muy grande. Por lo que, como comenta Joel Greenblatt, llega un punto en el que cuando ya tenemos unas 16 acciones no vale la pena añadir más porque la diversificación casi no tiene efecto. Pasamos a la capitalización. Aquí, como ya os he comentado muchas veces, yo invierto en small caps, en empresas pequeñas, y ahora os voy a argumentar por qué a partir de 3 variables. Pero antes, para limitar un poco el tamaño empresarial, voy de en torno a 50 a 100 millones hasta 2-3 mil millones de dólares. De hecho, aquí podéis ver el retorno de las small caps contra las large caps o empresas más grandes. Y esto encaja muy bien con mi primera argumentación, mi primera razón, y es que sí que es cierto que las small caps son más volátiles, pero como he dicho antes, no equivale a riesgo esto. Y vemos en el gráfico que aunque la volatilidad es más elevada, al final el retorno es mayor. Todo también depende del estómago que tenga cada inversor y de su edad, sus objetivos, etc. En mi caso, soy una persona joven que puede asumir riesgo, que no necesito el dinero que tengo invertido y por lo tanto prefiero asumir esta volatilidad a cambio de un mayor retorno a largo plazo. Aquí tenemos un ejemplo bastante bueno en el que podemos ver este efecto. Coca-Cola sí que tiene menos volatilidad, ya que vemos que tiene una beta inferior a 1. 1 es la referencia del mercado. Si está por debajo de 1, significa que se mueve menos que el mercado, y si está por encima, como Games Workshop debajo, que la beta es de 1,43, es que se mueve más, tiene más volatilidad. Bien, pues aquí podemos ver el siguiente gráfico del retorno de ambas acciones y vemos que aunque Games Workshop es bastante más volátil, obtiene mejor rendimiento y mejor retorno que Coca-Cola, que es una empresa mucho más tranquila. El siguiente factor, que también es importante, es entender que las small caps o empresas pequeñas son compañías, como su propio nombre indica, pequeñas, que están en fase de crecimiento y que pueden tener mucho potencial por delante. Entonces, aquí tenemos un gráfico de las diferentes etapas de una compañía y podríamos decir que las small caps están en esa fase de crecimiento. Por lo que si encontramos grandes empresas en una fase más temprana, cuando poca gente las conoce, podemos obtener grandes rentabilidades a largo plazo, ya que son empresas que normalmente tienen mucho
mercado por recorrer y crecer. Aparte de esto, en la razón número 3 tenemos que las small caps ofrecen mayores ineficiencias de mercado debido sobre todo a la iliquidez y a la falta de cobertura de analistas. Con la iliquidez me refiero a que los fondos millonarios de Wall Street o los fondos de cualquier país que gestionan bastantes millones no pueden invertir en estas pequeñas compañías por la liquidez, ya que, por ejemplo, si quieren invertir 3 millones, pero la acción es tan pequeña que solo se comercializan al día 100.000 euros, tendría que estar iniciando una posición durante semanas e incluso meses para después proceder con los mismos pasos, es decir, pasarse semanas o meses vendiendo y a lo mejor esa acción no para de caer y ese inversor o ese gestor no puede salirse de la posición. Eso es un problema para ellos y no pueden gozar de estas oportunidades. Aquí, por ejemplo, tenemos una compañía que tiene un volumen medio en los últimos 3 meses de 6.000 acciones, que son $142.000 al día. Algo ridículo para un fondo, por ejemplo, de varios millones. Y aparte de esto, también destacar que hay poca cobertura de analistas. Son empresas desconocidas, muy pequeñas y poca gente se pone a analizarlas, por lo que hay pocos informes y research que realicen seguimiento a este tipo de compañías. Estos son factores que sí que crean esta ineficiencia de mercado y por lo tanto nos podemos aprovechar nosotros como inversores particulares, ya que no tenemos patrimonios tan elevados y podemos entrar y salir fácilmente de estas compañías. Ahora pasamos al tipo de empresas en las que invierto. Normalmente son acciones con ventajas competitivas estables, altos retornos, catalizadores sin deuda o poca deuda, con recurrencia de ingresos rentables y a un precio adecuado. Yo divido la estrategia de la cartera en 3 tipos de inversiones, que las veremos posteriormente. No obstante, en la mayoría de compañías que analizo me fijo sobre todo en estas variables que acabamos de ver. Lo que sí que debemos saber es que voy a invertir en compañías que entienda de manera fácil, que estén dentro de mi círculo de competencia. Entonces no voy a invertir en compañías tecnológicas muy complicadas, en farmacéuticas, en empresas médicas, en empresas quizá de materias primas, ya que es algo que no conozco detalladamente. No obstante, sí que Warren Buffett dice que invirtamos dentro de nuestro círculo de competencia. En mi caso, soy un mix entre Peter Lynch y Warren Buffett. Warren Buffett decía esto y Peter Lynch decía que debemos expandir nuestro círculo de competencia para encontrar más oportunidades de inversión. En mi caso, me voy a centrar en mi círculo de competencia, pero al ser joven quiero aprender y profundizar en otros sectores que crea que puedan ser rentables y que tengan crecimiento a futuro, para así adentrarme en ellos, aprender lo suficiente y después analizar compañías que tengan ese potencial y puedan aprovechar esos vientos de cola. Y por cierto, si os está interesando Turtle Capital, recordad que voy a subir todas las tesis los próximos meses gratuitas en el Substack, en el blog, que tenéis el link en la descripción y os podéis suscribir para que os notifique de nuevas tesis. De hecho, ya tenéis una última tesis, que es la primera del blog, que es Liat, una compañía bastante barata actualmente con crecimientos muy elevados, dedicada al sector de la protección de motocross, BMX, bicicleta de montaña, etc. Podéis ir a verla y también os podéis suscribir. De momento tenemos la tesis de Liat y también tenemos el artículo base, que es donde explico la filosofía de inversión, que es lo que estamos viendo aquí en este vídeo. Y también tengo que decir que mi análisis es fundamental tanto por la parte cualitativa como por la parte cuantitativa. Es decir, analizo tanto las cualidades que tiene ese negocio, esa empresa, y también los números pasados y las estimaciones a futuro. Y ahora pasamos a la rotación de la cartera. Y es que aquí no hay mucho que decir, pero sí que quiero lanzar un mensaje, y es que la misión o el objetivo de Turtle Capital es invertir a largo plazo. Por lo tanto, cuando analizo una acción, mi visión es a años y años vista. Siempre habrá excepciones, como situaciones especiales, en las que me fije en otros factores y otras variables, pero por norma general ese será el objetivo a largo plazo. Por lo tanto, la cartera va a tener poca rotación. Sin embargo, estoy en un proceso de aprendizaje bastante fuerte y sí que estoy encontrando muchas ideas interesantes que quizá son más buenas que las que tengo en cartera o en las cuales estoy desarrollando mayor convicción. Por lo tanto, si aportan más valor o están a precios muy baratos, sí que voy a hacer una rotación más intensa, por lo menos este año, hasta construir la cartera perfecta o la cartera que yo crea que es robusta a largo plazo y que me pueda ofrecer una buena rentabilidad. En cualquier caso, los cambios serán explicados tanto aquí en YouTube en los episodios como en la newsletter. Y aquí también os he puesto este gráfico para mostraros la parte opuesta a mi filosofía y pensamiento en cuanto a la inversión. Y tenemos la cantidad de inversores particulares que empezaron a invertir en 2020 y ya han vendido todas sus acciones en Estados Unidos los últimos 2 años. Es decir, que la gente en estos casos entra en pánico con las bajadas, la volatilidad
y no tienen la suficiente convicción para mantener una acción durante muchos años. Algo que Turtle Capital va a intentar hacer. Siguiendo con esto y viendo esta fuga, esta gente que ha estado vendiendo todas estas acciones, nosotros vamos a tener un comportamiento opuesto. Y aquí también tenemos la actuación en correcciones, ya que últimamente en los últimos meses ha habido mucha volatilidad y la podemos aprovechar. Aquí tenemos la actuación que voy a seguir en cuanto a las correcciones que vivamos en el mercado. Primero, utilizaré la caja disponible que tenga. Después, en caídas de más del 10%, utilizaré toda la caja. Y después, si siguen habiendo oportunidades, voy a hacer una rotación de cartera. Es decir, voy a vender aquellas que menos han caído y más han resistido para comprar aquellas más atractivas que estén más abajo. Y aquí os muestro un ejemplo personal de actuación en correcciones. El ejemplo es de Double Food. Esta operación ya la enseñé en otros vídeos del canal, pero la cuestión aquí es que muchas acciones estaban cayendo, pero Double curiosamente aguantó e incluso subió el precio por acción. Ahí decidí vender y, como vemos, comprar otras posiciones nuevas o que ya tenía en cartera para aprovechar los precios bajos. En su mayoría va a estar compuesta por acciones, empresas compounders, que ahora definiremos en un 50%. Después un 30% small caps y 20% situaciones especiales. Como digo, esto no va a ser siempre fijo, sino que va a ir cambiando dependiendo de lo que yo encuentre en el mercado. En este vídeo me quiero centrar sobre todo en las compounders. ¿Qué son las compounders? Son empresas capaces de reinvertir sus beneficios durante muchos años obteniendo grandes retornos. Es decir, si juntamos una small cap pequeña con reinversión de beneficios para crecer durante muchos años, podemos encontrar compounders o también llamadas multibaggers, que se multiplican por varias veces en bolsa. Es lo que buscaremos sobre todo en Turtle Capital. ¿Por qué es importante reinvertir en estas etapas? Aquí tenemos el gráfico de Berkshire Hathaway. Tenemos dos escenarios. Uno, que reparte el 50% de dividendo y después el otro que lo reinvierte todo cada año. Vemos la grandísima diferencia que hay entre ambas rentabilidades. Por lo tanto, sí que es cierto que cuando la empresa madura y no tiene oportunidades de crecer, es mejor que devuelva el dinero a sus accionistas en forma de dividendos. Pero en el caso de compañías que aún tienen gran crecimiento, lo mejor es que reinviertan y de esta manera crean un interés compuesto sobre esa reinversión, ya que cada vez van a ir reinvirtiendo más y más beneficios a tasas elevadas y la cotización de la acción debería replicar esos retornos. Aquí os pongo un ejemplo teórico de una empresa compounder o multibagger. Vemos una compañía que crece en ventas al 37% desde 2015, con un EPS, un beneficio por acción, que ha crecido al 52%, lo cual es una barbaridad, y un ROE medio del 25%, muy por encima de la media del mercado de 12 a 15 veces. ¿Y qué ha hecho la acción desde entonces? Pues multiplicarse, como vemos, por varias veces. Sí que es cierto que ahora muchas están corrigiendo, incluida esta. De hecho, tengo muchas acciones en el radar muy interesantes que ahora están a precios muy atractivos de este perfil compounder, pero la cuestión es que al final vemos que solo mirando estos números ya podríamos decir o adivinar que esta acción se habría multiplicado por varias veces, ya que son fundamentales increíbles. Después, en otros vídeos, ya explicaré más la estrategia en small caps y también en situaciones especiales. Lo tenéis también en el blog, en el artículo, lo explico las bases, pero en resumen, la inversión en small caps va dirigida a aquellas compañías muy desconocidas que cotizan muy baratas y que quizá no tienen estas características como las compounders, pero tienen grandes ineficiencias que se pueden resolver en el más medio plazo. Y las situaciones especiales son situaciones muy características que reúnen ciertas variables juntas que crean una oportunidad, como por ejemplo cuando compañías hacen una gran adquisición o tienen mucha más caja que lo que vale la empresa en bolsa, o factores así, o recompras de acciones muy agresivas, etc. Pero estos son temas de los cuales ya iremos hablando. Ahora pasamos al rendimiento actual. Obviamente nadie sabe lo que va a pasar en bolsa de aquí a un año, dos, de aquí a una semana, etc. En mi caso tuve mucha suerte y empecé a invertir justamente en el valle o en el fondo de la crisis de 2020. Por lo tanto, aquí tenemos la rentabilidad de 2020 desde marzo, de 2021 y de 2022 hasta día de hoy. He comparado Turtle Capital con el Russell 2000, ya que es el índice de empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos, contra el MSCI Europe Small, que son las small caps europeas, ya que tengo mucha exposición en Europa, y también contra el SP500, aunque no tiene demasiado sentido, también lo he puesto por ser el índice de referencia mundial. Vemos que en 2020 tuve un rendimiento más flojo que los índices, un 56%, y después en 2021 tuve un rendimiento bastante mayor a los tres índices de referencia.
Actualmente estamos todos en un rango bastante similar, la cartera se contrae un 15% de momento, no obstante me mantengo optimista y estoy invirtiendo en varias compañías muy interesantes para los próximos años. El KGR actualmente es del 35,7% anual, es decir, el retorno, el rendimiento anual es del 35%, lo que pasa que aún es un track record muy corto y hemos vivido grandes subidas en bolsa, veremos de aquí 5 o 10 años cómo es ese rendimiento anual. Podemos ver como el Russell 2000 es el único que bate por el momento a Tartel Capital, no obstante, actualmente todos están teniendo un KGR muy similar. Aquí podemos ver el gráfico del rendimiento total, vemos que en la cartera es la línea negra, el Russell es la línea rosa, la roja es el S&P 500 y la amarilla es el índice de small caps europeo. Podemos ver como en 2020 el rendimiento fue algo más flojo, después en 2021 la cartera tuvo rendimientos mucho más elevados que los índices y por último tenemos 2022, un año complicado que por el momento es bastante negativo e iremos viendo cómo avanza la cartera y cómo avanzan los índices. Y ahora pasamos a ver las acciones en cartera. Aquí no me voy a parar a explicar todas las compañías, sino que las voy a nombrar tan solo y en próximos vídeos, si os interesa, dejadmelo en los comentarios y trataré de explicar algunas de ellas. Podemos ver que es una cartera bastante concentrada, con bastante peso en cada posición. Destacan Nagarro, GoEasy, Games Workshop y MTI Food. Y en pantalla podéis parar el vídeo y ver las otras que tengo también actualmente. La cuenta de referencia que vemos ahí, que es muy pequeña, es el efectivo. Actualmente tan solo tengo como 200 o 150 euros en efectivo debido a que ya he gastado casi toda mi caja, aprovechando los precios y las nuevas oportunidades. Aquí podéis ver la evolución del dinero real. Empecé pues desde cero y actualmente la cartera está en casi 50.000 euros. Vemos que es un crecimiento constante y también añadir que yo aparte cada mes intento añadir más y más capital para crear una cartera más grande poco a poco. Hay meses que puedo más y hay meses que puedo menos, pero acostumbro a invertir todo lo que puedo en bolsa y en la cartera. Aquí también os he puesto una captura de la cartera actual. Podemos ver cómo sumando la caja es de 48.108,39 euros, estamos a punto de los 50.000, los cuales ya sobrepasamos hace unos meses, pero con las correcciones pues hemos vuelto a estos 48, un poco menos que los 50. El objetivo sería principalmente ahora pasar los 50 y llegar antes de los 30 quizás a tocar los 100.000 euros, pero iremos viendo cómo avanza. Aquí podéis ver las posiciones, las acciones que tengo, los tickers y también el valor de mercado. La mayor posición es de 7.700 euros en Nagarro y la segunda es de GoEasy con 6.815 euros. Dicho esto, quiero acabar con este capítulo diciendo que como vemos la progresión es muy buena, veremos si batimos a los índices los próximos años, ya que es algo importante, pero de momento me mantengo bastante optimista y con ganas de trabajar y bastante motivado. Entonces, iré subiendo más episodios, dejadme en los comentarios recomendaciones, preguntas, etcétera, suscribiros si aún no lo habéis hecho, tanto en YouTube como en la newsletter, y dad un gran like para apoyar a este canal y a esta comunidad. Y también te dejo aquí este vídeo que te puede interesar. Recuerda siempre invertir con cabeza.